Hola, ¿qué tal amigos de YouTube? ¿Cómo están? Espero que bastante bien. Pues bueno, este producto ya lo había subido en un video anterior. Este precisamente nos ayuda. Quiero hacer este video porque van a surgir algunas preguntas respecto a él y quiero tratar de resolverlas las más que pueda. Sobre todo con la información que viene aquí, ¿no? Aquí nos dice, por ejemplo, que para fugas pequeñas, apliquemos un líquido una vez al mes, y para fugas medianas añadir un líquido una vez a la semana. Nos dice que, por ejemplo, para ya en situaciones un poco más severas, en sistemas de dirección hidráulica severamente dañados, se puede requerir un segundo tratamiento. Y en ese caso, en caso de que sí requiera un segundo tratamiento, se sugiere cambiar el líquido completo de la dirección hidráulica y aplicar nuevamente este reparador de dirección hidráulica. Este nos va a ayudar también, por supuesto, a los chillidos, a ese chillido que al momento de girar el volante, sobre todo también en las mañanas. De hecho, aquí dice que es para precisamente ese tipo de problemas mañaneros, que es cuando aquí está: síntomas mañaneros, dirección en frío, se siente duro o entumecida la dirección. Entonces este producto es el que nos va a ayudar. ¿Cómo lo vamos a aplicar? Lo tenemos que aplicar en cantidades iguales, uno del lado izquierdo y otro del lado derecho, uno amarillito y otro un poco rojo. Entonces al momento de aplicarlo, lo vamos a aplicar sobre el aceite que ya tenemos nosotros. Obviamente esperamos a que esté en frío. Ahorita está en caliente, no lo voy a aplicar, no lo voy a esperar. Ya que esté en frío, ponemos nuestro embudo, lo ponemos ahí, y al momento de aplicarlo tenemos que aplicarlo en esta posición, es decir, en una posición en donde caigan los dos líquidos de manera igualitaria. Es decir, no lo vamos a aplicar de esta forma porque puede caer un poco más no va a caer exactamente igual, no va a caer exactamente igual, pero la idea es de que sea la misma cantidad de un lado y del otro, ok, lo más parecido. Entonces hay que aplicarlo de esta forma, así, porque si lo aplicamos así o si lo aplicamos de forma vertical, pues obviamente va a salir mucho más rápido el de abajo que el de arriba. Entonces hay que aplicarlo de forma horizontal, de esta forma, y cuidando de que sea la misma cantidad tanto del lado izquierdo como del lado derecho. Así que pues bueno, este producto nos va a ayudar precisamente a eso, a la dirección hidráulica. En mi caso, como ya lo subí en el video anterior, ahí lo pueden checar en mi canal, es para sellar la cremallera, sellar la fuga que tiene ahí la cremallera de mi Honda. Pero también ustedes les puede ayudar, como les comento, para direcciones hidráulicas en la mañana que están muy duras, y también para algunas otras fugas que tengan en sus mangueras, incluso para los rechinidos que tiene al momento de girar el volante, ese chillido que puede tener su vehículo. Este producto nos va a ayudar precisamente a eso. Así que pues bueno, ¿cómo se aplica? Como les comento, de esta forma, de manera horizontal, se aplica directamente sobre el aceite que ya tenemos. eh, Obviamente hay que, si le acabas de poner aceite y lo sigue tirando, lo que yo te recomiendo es que esperes a que llegue al nivel mínimo, y una vez que llegue al nivel mínimo, ahora sí comienzas a aplicar lo que viene siendo el producto. Este producto nos dice que para que tenga un sellado eficiente, pues bueno, debemos de esperar por lo menos 2 días o 150 kilómetros de manejo. Entonces, por lo menos ya en una semana vamos a ver resultados. Y como les comento, si no funciona la primera, entonces seguimos aplicando hasta que quede completamente sellado. Realmente no es mucho lo que vamos a gastar ahorita, y los resultados pueden ser bastante buenos. Así que pues bueno, en mi caso ya lo voy a aplicar para checar lo de la cremallera. Chequen el otro video, en el otro video sí les voy a dar una respuesta precisamente a en cuánto tiempo me resolvió este problema. Y pues bueno, simplemente comentarles que se aplica directamente sobre el aceite que ya tienen. En caso de que sea algo ya severo, aquí nos dice precisamente, en caso de que el sistema de dirección hidráulica esté severamente dañado, se puede añadir un segundo tratamiento, pero en este caso se sugiere cambiar el líquido completo de la dirección hidráulica
y realizar una segunda aplicación de este reparador. Entonces, pues bueno amigos, ahí están las recomendaciones para su dirección hidráulica. Espero que les haya servido este video. Y en el otro video les voy a mostrar precisamente en cuánto tiempo me reparó lo de la cremallera, en cuánto tiempo ya noté que ya nos está tirando nuestro aceite de la dirección hidráulica. Así que pues bueno amigos, esto sería todo. Hasta la próxima. Se fijan bien en